Hoy estamos entrando a un periodo muy importante para nuestra iglesia. Y en este periodo vamos a comenzar con lo que se llaman las fiestas del Señor. ¿Las fiestas de quién? No se escucha toda la iglesia. ¿Las fiestas de quién? Del Señor. Muy bien. Estas fiestas están en Levíticos 23 y vamos a hablar acerca de algunas de estas fiestas, a mencionarlas. Y yo quiero que hoy usted le coloque un nombre a la predicación, y la predicación o el nombre es la agenda de Dios y cómo se revela Jesucristo en ellas. Y anótelo allí porque le va a ayudar, le va a servir. Y hoy vamos a ver, vamos a decirlo así, es la bienvenida a esta nueva etapa a través de las fiestas que tenemos en la iglesia. Y las fiestas son 7 fiestas, podríamos decir 8 fiestas, porque hoy estamos en una. Dios nos pide que tengamos una fiesta cada semana, 6 días, y uno descansará y tendrá que ser para nosotros día de fiesta. Pero aparte de esa fiesta que le podríamos llamar la fiesta cero, que todos conocemos, Dios tiene 7 fiestas especiales. Y quizás en pantalla tendremos allí ese mapa. Y yo quiero que usted mire ese mapa, si quiere tomar una foto mientras que coloca en silencio su teléfono celular y tome una foto de estas. Voy a explicar rápidamente, pero la idea es que a través de los días que van a venir, comenzando el viernes que viene, vamos a ir mirando cada una de estas fiestas y vamos a ir observando, investigando qué significa, y vamos a intentar observarlas a la manera como medianamente hemos aprendido y que seguramente va a glorificar al Señor. Y quiero que en ese cuadro usted observe que son 2 secciones de fiestas, 2 categorías de fiestas. Y en la primera parte tenemos la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de Pentecostés. Y estas fiestas se le llaman fiestas tempranas. ¿Cómo se le llaman? Fiestas tempranas. También se le llaman fiestas históricas, ¿sí? Y la razón por las cuales se le llaman las fiestas históricas en teología es porque cada una de estas fiestas corresponde a 4 eventos que ocurrieron en el Señor y que el Señor, vamos a decirlo así, cumplió a cabalidad. Nosotros como iglesia, o nosotros desde con la mentalidad occidental que tenemos, comprendemos solamente una o dos de estas fiestas, pero la verdad es que estas fiestas están hechas y están puestas como una sombra de lo que habría de venir, como nos dice Colosenses. Están puestas en la Biblia y están ya declaradas, son milenarias, de más o menos 4000 años atrás, desde que Dios se las dio el Señor a Moisés. Pero estas fiestas no son del pueblo hebreo, más son de el Señor mismo, y cada una tiene un significado importante. Y la fiesta que usted y yo conocemos, que se da a cabo, que se lleva a cabo el Viernes Santo, es la fiesta de la Pascua. ¿Cómo se llama la fiesta? La Pascua. Y ese día es el día en el que nosotros conmemoramos que el Señor muere, ¿sí? Y muere crucificado. Pero realmente lo que estaba haciendo el Señor es completando lo que el Antiguo Testamento ya había dicho acerca de lo que iba a ocurrir con el Mesías. Entonces, el Señor, dice el apóstol Pablo, es nuestra Pascua. ¿Quién es nuestra Pascua? El Señor. Es hacer que nos hace pasar la muerte, o pasa por encima de la misma muerte, lo que significa la Pascua o el Passover en inglés. Ahora, usted no conoce esta siguiente fiesta, la gran mayoría, especialmente los nuevos, que ocurre exactamente el mismo día o el día después de ocurrir en la fiesta de la Pascua, o sea, el viernes, en el caso de Occidente, el sábado, y se llama panes sin levadura. ¿Cómo se llama? Y panes sin levadura es lo correspondiente a el momento en el que el Señor estuvo enterrado. Recuerda que el Señor estuvo muerto por 3 días y resucitó al tercer día. Corresponde a la mitad de ese evento. ¿Y qué ocurre en esta fiesta de panes sin levadura? Ocurre el concepto de lo que nosotros llamamos cuando Jesús se quita o se lleva el poder del pecado. Y eso es lo que se celebraría en esa fiesta, pero para nosotros está aparentemente escondido. Vuelvo, digo, para la iglesia tradicional. En tercer lugar, tenemos la fiesta de las primicias. ¿La fiesta de qué? Y la fiesta de las primicias sí la conocemos porque cae en lo que nosotros llamamos el domingo de resurrección.
Jesús es nuestra primicia. Él fue el que primero resucitó. Entonces usted va entendiendo un poco más. Y 50 días después del día de las primicias o del domingo de resurrección, se encuentran 50 días que se llama Pentecostés, o es el significado de la palabra Pentecostés, y celebramos la fiesta de Pentecostés, el día del inicio de la iglesia. ¿Cómo se llama? Pentecostés. Repítalo conmigo fuertemente, Pentecostés. Muy bien, esas cuatro fiestas son conocidas, tres de esas cuatro fiestas son conocidas en la cristiandad a nivel general. Y ellos le añadieron otra fiesta que se llama la fiesta de Navidad, que cuando usted conoce el resto de fiestas, pierde totalmente su valor para aquellos que comprendemos las fiestas. Entonces, le he explicado las primeras fiestas. El segundo grupo de fiestas los encontramos después del mes de septiembre o octubre, ¿sí? Y en estas fiestas encontramos tres fiestas específicas que se le llaman las fiestas de otoño, las fiestas tardías o las fiestas proféticas. Las fiestas ¿qué? De otoño, las tardías porque son después y se le llaman también las fiestas proféticas, ¿sí? Y se le llaman proféticas porque no se han cumplido aún, pero se van a cumplir. Estas tres fiestas que vemos en el segundo grupo, en la segunda categoría, son las tres fiestas que la iglesia, el mundo, la Biblia está esperando. La Biblia está esperando el rapto de la iglesia, que es lo que llamamos el día de las trompetas. ¿El día de qué? La iglesia está esperando el día de la segunda venida de Jesucristo, que es lo que se llama el día del arrepentimiento o conocido en hebreo como el Yom Kippur. Y en tercer lugar, la iglesia está esperando teológicamente el milenio, que es lo que celebramos en el tiempo de tabernáculos. Entonces, a estas fiestas se le llama proféticas porque Jesucristo no ha venido a cumplirlas aún, pero vendrá porque si ya cumplió las primeras cuatro, las últimas tres se tendrán que dar, de acuerdo a nuestra matemática, que es demasiado sencilla y que seguramente Dios no va a dejar en el aire, no va a dejar de hacerlos. Entonces, quiero que piensen en estas fiestas y estas 7 fiestas vamos a ir celebrándolas a medida que pasa el año y vamos a irlas anunciando a la iglesia, invitando a la iglesia a hacer algo que se llama una celebración santa. ¿Una celebración qué? Santa. Ahora, ¿qué es una celebración santa? Dijimos que lo santo es lo que nosotros llamamos sagrado, ¿sí? Vamos a hacer, entre otras palabras, una celebración sagrada, una celebración diferente al resto de celebraciones. Entonces, vamos a comenzar el próximo viernes hablando de la Pascua. Vamos a celebrar el sábado, el domingo, las primicias o los panes en levadura, perdón, y el siguiente viernes celebraremos aquel tema que se llama las primicias. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué vamos a celebrar en este momento o el próximo viernes la Pascua si solamente comienza una semana después? ¿Sí? Lo que nosotros llamamos el Viernes Santo. Quiero decirle que si usted hoy va a Israel o si fuéramos a Israel la próxima semana, por estas fechas, ellos ya estarían en fiestas. El calendario es el calendario hebreo. Nosotros estamos intentando coincidir con el calendario hebreo. Ahora vamos a movernos un día frente a la celebración de la Pascua por el viernes por cuestiones de logística, pero vamos a ir observando esas fiestas. Y por supuesto que hay un grupo que va a estar en el redil y va a ir celebrando otro tipo de las fiestas para que podamos estar juntos como iglesia y podamos celebrar. Entonces, quiero que piensen eso en los siguientes días y hoy voy a anunciar entonces ya esas fiestas, pero hoy quiero llevar a la iglesia a pensar y a entender y a que podamos meditar en la agenda de Dios y por qué son tan importantes estas fiestas para la iglesia. Y como les decía, para algunos de ustedes va a ser nuevo conocerlas. Nunca las habían escuchado o han escuchado 3 o 4 y no le habían seguido un orden o le tendrían un significado específico como creyentes. Pero ahora van a tomar, después de que las entendamos y que vayamos observando y cada una de ellas observa a Jesús, vamos a entender algo un poco más alto, más importante, que podamos entender a nivel global lo que es las 7 fiestas y los tiempos proféticos de Dios.
Entonces es una muy buena enseñanza. Los nuevos van a poder entender algo nuevo y van a decidir, ya vamos a hablar de eso. Los que están medio extraviados van a poder volver a sus caminos o va a ser un llamado, y los que están en el camino pues van a asegurar esa confirmación, y eso lo vamos a ver en unos minutos. Entonces quiero que le dé un aplauso al Señor porque esto vale la pena, como todo lo que hace nuestro Dios. Muy bien, quiero entonces llevarlo ahora a darle un poco más de contexto de por qué estos tiempos nos son revelados. Y quiero llevarlo a pensar como creyente de el interés de Dios y el corazón o la manera en que Dios nos quiere revelar estas cosas y el por qué. Ahora usted se preguntará, y estamos ante una pregunta muy grande. Estamos hablando de los 7 eventos, anótelo por allí, 7 eventos más importantes de la humanidad. Estamos hablando de los 7 eventos más importantes de todos los seres humanos. En la historia de la humanidad estamos ante los 7 eventos más importantes que hay. Y esto es bastante grande y es una afirmación supremamente grande para entenderla y para tomarla suavemente o a la ligera. Estamos hablando frente a algo muy grande lo que estamos planteando. Y si llegamos a estar equivocados, estaríamos cometiendo un error. Pero estoy seguro que Dios nos va a mostrar y nos va a enseñar poco a poco por qué son las fiestas y también por qué nosotros, que somos gente común y corriente, ustedes y yo hablamos y trabajamos en cosas que son sencillas. Entre nosotros no hay jefes de Estado, entre nosotros no hay reyes, no hay nobles, dice el libro de Romanos, y gente común y corriente, hijos de gente que es buena, trabajadora. Quizás venimos de familias que están disfuncionales, quizás venimos de un país que está quebrantado y atormentado, pero Dios nos dice, miren, les voy a contar a ustedes esto. Y quiero darles esto bajo el contexto de Génesis 18:17. Lo tiene en pantalla y lo tiene en sus notas. Y vaya conmigo y voy a explicar algo mientras que explico de esto, mientras que entramos para que nos ayude a entender el contexto de lo que vamos a leer. Quiero que piense en Abraham. Estamos a punto de leer un momento en el que Abraham, Dios va a emitir unos juicios en contra de Sodoma y de Gomorra. Sodoma y Gomorra y otras poblaciones eran poblaciones que Dios tenía que juzgar. Recuerde una cosa y anótelo allí. Dios es el juez de toda la creación. Necesito que anote este concepto. Dios es el juez de toda la creación. ¿De qué es el Dios juez? ¿De qué es Dios juez? De toda la creación. Necesito que entendamos el papel más grande que tiene Dios, después de ser Dios, más importante es ser juez. En pocas palabras, Él tiene que decir, y es el único que puede decir qué es lo correcto e incorrecto. Y aquí está emitiendo un juicio contra Sodoma y contra Gomorra. Y todos sabemos la historia de Sodoma y de Gomorra. Y en este momento vemos a Dios a punto de emitir ese juicio y decirle a Abraham pararse, detenerse a pensar y decir, está Abraham allí y yo voy a emitir este juicio, se lo tengo que contar a Abraham. Recuerde que Dios nos dice en su palabra, hoy sabemos por la historia, que la gente transmitía la creencia en Dios oralmente. Le contaba de generación a generación. En pocas palabras, Abraham transmitió su fe contándole a sus hijos quién había sido Dios, y les contó todas las características y todas las circunstancias y todos los encuentros que había tenido con Dios. Así fue como se transmitió la fe hasta que fue escrito y hasta que Dios pudo o la quiso que la tuviéramos en el momento de la tecnología exacta para tenerla escrita. Y aquí vemos a Dios a punto de enviar ese juicio hacia Sodoma y Gomorra. Iba a caer fuego del cielo, iba a acabar todo. Y Dios dice, muy bien, las siguientes palabras. Vaya conmigo a la lectura, versículo 17. Jehová dijo, ¿quién dijo? Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Y quiero que resalte las palabras encubriré. En pocas palabras, Dios dijo, Abraham es importante para mí. Abraham
es tan importante que cómo no le voy a contar yo a Abraham los planes que tengo acerca del futuro. Y quiero que se detenga a pensar en esa característica de Dios, tan humilde, porque ¿por qué tenía que contarle a Abraham? ¿Cuál era la necesidad de contarle a Abraham? Él hubiera podido decir, yo soy Dios, yo hago lo que quiera. Inmediatamente emite un juicio y no tengo que hacer nada. Pero él dice, voy a encubrir a Abraham lo que habrá de ocurrir. Versículo 18, mírelo conmigo. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte. Quiero que resalte la palabra una nación grande y fuerte. Ahora quiero que cambie la palabra Abraham por la iglesia. Y lo voy a leer de esta manera. La iglesia o Abraham es una tipología de la iglesia. En pocas palabras podríamos leerlo de esta manera para entender y para meditar un poco lo que estamos diciendo. Y Jehová dijo, encubriré yo a la iglesia lo que voy a hacer, habiendo de ser la iglesia una nación grande y fuerte y habiendo de ser bendita en la iglesia todas las naciones de la tierra. Entonces quiero que se detenga a pensar en esto, en Dios, en todo, en lo que Él es. Ahora, regáleme su atención y quiero que piense, y le voy a dar una imagen que debería quedársenos en la vida a nosotros. La Biblia está parada en un fundamento o en una columna. ¿En qué está parada la Biblia? Regáleme la iglesia de atención. Está parada o puesta sobre una promesa que Dios le hizo a Abraham. En pocas palabras, toda la Biblia o Dios utiliza la promesa que le hizo a Abraham para poner toda la historia bíblica del ser humano. En pocas palabras, lo que Dios está diciendo es, Abraham va a contarle a los demás lo que pasará. Versículo 19. Escuche lo que dice. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. ¿Mandará a quiénes? A sus hijos y a su casa después de sí, de que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, le explico una parte más del contexto para que podamos verlo. Dios está delante de Abraham a punto de hacer lo que tiene que hacer y se detiene a pensar. Abraham va a contarle a sus hijos y a los nietos y a los nietos y a los nietos quién soy yo. Tengo que le voy a contar por qué voy a emitir un juicio. Es en ese momento donde se escucha la conversación entre Dios y Abraham, donde Abraham negocia con Dios y le dice, Señor, si hay 50 justos, por favor no lo destruyas. Y Dios se ve conversando con el ser humano diciéndole, bueno, vamos a mirar si hay 40. No los hay. Señor, dice Abraham, perdóname si hay 30 justos, si hay 20. Y comienza como si fuera una negociación hasta llegar al punto de, Señor, tú vas a tener que hacerlo porque eso es lo que va a ocurrir. Ahora yo quiero que piense en que Dios estaba preparando a Abraham para lo que iba a pasar. Dios prepara la iglesia a través de estas 7 fiestas para lo que va a ocurrir. Dios prepara a su pueblo para que ellos entiendan su plan de salvación que se repite año tras año para que a ellos no se les olvide. Entonces, la iglesia estará preparada, lista para enfrentar los tiempos más difíciles y para tener el deseo de encontrarse con Dios. Es como una preparación continua para que la iglesia no olvide quién es Él. Eso quiere decir que Dios nos ama abundantemente y que tenemos el privilegio de ver las obras maravillosas de Dios. Amén. Tiene que darle un aplauso a Dios. Venga, fuerte, fuerte, fuerte. Entonces voy a llevarlo ahora a darle 3 tipos de personas y 3 efectos diferentes que tiene el plan de Dios en ellos. Y quiero llevarlo para que entendamos cuál es el propósito de estas fiestas en la gente. Y mire, mientras que hacemos esto, necesito que usted comprenda qué significa adoración. Se lo dije ahorita, pero vuelvo a enseñarlo. La palabra adoración no es, escuche lo que le voy a decir, no es cantar. La palabra adoración o la verdadera adoración es cuando usted en sus pensamientos llega a una conclusión
de algo acerca de Dios en su bondad. Se los voy a explicar y nuevamente el ejemplo es supremamente vago, supremamente sencillo, pero imagínense que tengo sed y vengo y tomo esta agua. Mientras que estoy tomando, tengo sed, tengo una necesidad, tomo agua, digo, ¡ah! ¡Qué agua tan buena! Eso significa adoración. Encuentro en todas mis necesidades y analizo quién es Dios, veo que me ha dado una mujer especial, unos hijos, me ha dado un propósito, me ha dado tantas cosas en mí, que cuando le pruebo digo, ¡ah! ¡Qué bueno es Dios! ¿Cómo pudo Dios hacer esto en mí? ¿Cómo podemos nosotros vivir esto, ser partícipes, beneficiarnos de esto? Eso es a lo que se parece adoración. La gran mayoría de gente que adoración piensa es calladito, no pensar en nada y entonces creen que eso es. Pero adoración es el ejercicio mental que usted y yo hacemos al concluir quién es Dios en nuestra vida. Y si la conclusión es buena, usted le está adorando. ¿Qué hace esa adoración? Escuche, después de que usted adora, y después en el caso del ejemplo que le estoy dando, tengo sed. Oh, ¡qué agua tan buena! Oh. Inmediatamente me tiene que llegar a una conclusión, a cambiar mi vida. Entonces inmediatamente pienso, esta agua la voy a comprar y me la voy a llevar a mi familia. No me va a faltar. Quiero beber esta agua otra vez, una y otra y otra y otra vez. Eso es el efecto de la adoración. En pocas palabras, si usted no se está gozando, alegrando, si usted no está haciendo, ay Dios, qué maravilloso, ¿cómo puede ser? ¿Cómo esto? ¿Qué pasa? Señor, ¿quién soy yo? Llorando, viviendo, usted todavía no está adorando. La iglesia debe de adorar, debe de llegar a las consecuencias, a la conclusión de esto es maravilloso. Amén. Entonces, levante un aplauso gigantesco, despierte, viva hoy para el Señor, porque veo algunos quietos. Alegres en el Señor. Venga, aplauda más fuerte. Él es grande. Eso. La razón por la cual vemos una iglesia dormida a nivel mundial es porque dejaron de concluir, dejaron de asombrarse y dejaron de decir, esta es el agua que tengo que beber continuamente. Si usted estuviera en el desierto y tuviera que beber esa agua, nunca más tendría sed y usted estaría tan agradecido todos los días, nunca más se dormiría. Amén. ¿Otro aplauso o no? A él, venga, a él. Eso. El significado y las fiestas tienen tres tipos de personas a los que Dios le quiere dar. Y yo quiero hablar de esos tres tipos de personas. Y el primero, anótelo allí, a los no creyentes. ¿Y cuál es el efecto en los no creyentes? El efecto, quiero decirle, cuando ustedes van a saber esto, algunos que están experimentando la fe, algunos que vienen de la iglesia tradicional, algunos que nunca han escuchado esto o que simplemente están diciendo, ¿será que Dios es el Señor? ¿Será que Jesucristo salva y realmente y todo lo que dice la palabra de Dios es cierto? Ustedes hoy se van a encontrar con un shock. ¿Cuál es el shock? El que, wow, este es el calendario de Dios. ¿Qué voy a hacer con este calendario? Y el shock hará que usted entienda dos cosas. Uno, conozca por primera vez cuál es el plan de Dios. Anótelo allí. Conozca el plan de Dios. Y en segundo lugar, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a Dios. Esa es la intención de Dios. Entonces usted va a tomar y va a decir, esto va a ocurrir. Esto va a pasar. Entonces, Señor, ayúdame a dejar mi pecado y permite que yo me vuelva a ti. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3, versículo 18, para encontrar esta idea expuesta allí de parte del Señor. Versículo 18 dice, pero Dios estaba cumpliendo. ¿Qué estaba haciendo Dios? No se escucha. ¿Qué estaba haciendo Dios? Resalte esas palabras, cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías. Necesito que resalte esas palabras. El concepto
El propósito de la profecía es que Dios cumpla lo que Él ha prometido a través de sus profetas, centrándonos en Cristo. Escuche lo que sigue a continuación, que Él tenía que sufrir estas cosas. Versículo 19. Ahora pues, ¿cuándo? ¿Cuándo? Resalte las palabras. Ahora pues, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. El efecto de entender lo que Dios va a hacer y entender los planes del futuro no es conocimiento. No es simplemente ir a pelear con musulmanes y hacer cosas sin... No, se trata de entender para que yo me arrepienta. Para que diga, oh, Señor, Señor, Dios mío, ¿cómo que tienes todo planeado milímetro por milímetro? Vaya con ese concepto y mire lo que dice. Y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Versículo 20. Entonces, de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio y les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías, designado para ustedes. Quiero que resalte las palabras a Jesús, quiero que resalte las palabras el Mesías y quiero que resalte las palabras designado para ustedes. Versículo 21. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta que el tiempo de la restauración final de todas las cosas. Quiero que resalte las palabras hasta el tiempo de la restauración final. La restauración, todos los planes de Dios tienen un tiempo. Así como Dios lo ha prometido desde desde hace mucho tiempo, mediante sus santos los profetas. Ok, entonces quiero que pensemos en eso. El mensaje de las fiestas dan ese efecto en los no creyentes. En otros creyentes también van a decir, no creo. Y le voy a decir, no hay ningún problema. Porque la fe depende de su libre albedrío. Usted es el que escoge si creer o no creer. Nada en la palabra de Dios, escuche esto, nada es una obligación. Dios bajo ningún concepto obliga a nadie, porque sería pasar sobre su libre albedrío. Ahora quiero que vaya rápidamente a en la primera parte, el principio bíblico de hoy. Me lo he saltado, pero quiero volver a esto porque es muy importante que lo entendamos. Y quiero que entendamos esto en el principio bíblico de hoy, en la parte de arriba. Anote, Dios opera en eventos. ¿Cómo opera Dios? ¿Cómo opera? En eventos. Ok, quiero que coloque esas palabras allí. Diga, Dios opera en eventos. La manera como Dios nos habla es operando cada momento en eventos específicos. Cuando usted mira la palabra de Dios y todo lo que ocurre en el Señor, siempre ocurre en eventos, eventos tras eventos, tras eventos. Esa es la manera como Jesucristo opera. Pero quiero que coloque esta otra característica. Él también cumple con exactitud sus planes. ¿Cómo cumple sus planes? No se escucha. ¿Cómo cumple sus planes? Con exactitud. Usted se aterrará cómo todo lo que hace Dios está pensado milímetro por milímetro. Todo está tan planeado que no se cae una hoja de un árbol, dice el dicho, sin que él no lo sepa. Y todo llega a su momento indicado. Y quiero que entendamos esto porque esto nos va a ayudar a algo. Escuche lo que sigue. Pero antes que estos ocurran, se los da a conocer a sus escogidos. Anótelo allí. Antes de que ocurran, se lo da a conocer a quién? A sus escogidos. Y es lo que hizo con Abraham. Y es lo que hace con su iglesia el día de hoy. Es lo que hizo con la venida de Jesús. Él se los dio a conocer a aquellos que estaban esperando a Jesús. Vamos a hablar de eso en algunos momentos. Entonces, conocer los eventos y la agenda de Dios nos llevará a nosotros a entender ese plan profético que Dios tiene para que lo observemos y estemos muy pendientes de ese plan. Entonces le dije que habían tres tipos de personas y tres tipos de efectos y ya le dije qué pasa con los no creyentes. Y en segundo lugar, quiero llevarlo a los creyentes extraviados. ¿Quiénes son los creyentes extraviados?
Los creyentes extraviados son aquellos creyentes que están despistados en su fe, que se fueron en algún momento y no están con los ojos puestos en este momento en Jesús. El pecado los ha puesto un peso que los ha detenido en su movimiento. ¿Y qué pasa con estos creyentes cuando entienden los planes de Dios y estas fiestas bíblicas? Escuche lo que pasa y anótelo. Dejan su pecado y enderezan su camino. Anótelo allí. Dejan su pecado y enderezan su camino. ¿Por qué? Porque esos creyentes son elegidos por Dios. Y esto es una de las cosas que nos ha pasado durante este tiempo que hemos venido celebrando las fiestas. Esas personas dicen, algo se me encendió en el corazón. Volví otra vez al camino. Volví otra vez al calendario de Dios. Entonces, al volver al calendario de Dios, quiero dejar mi pecado y enderezar mi camino y por las sendas justas. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1. Y escuche lo que dice. Ahora bien, ¿cuándo? Ahora, resalte las palabras ahora bien. Amados hermanos, escuche lo que dice. Con respecto a cómo y cuándo sucederán todo esto, resalte la palabra todo esto y coloque fiestas proféticas. En realidad, no es necesario que les escribamos. No hay necesidad que les escriba. La iglesia debería saberlo. ¿Por qué la iglesia debería saberlo? Mire, algunos de ustedes van a salir para España en los siguientes días. Y lo que van a hacer es dejarle todas las cosas indicadas a sus hijos. Hijo, me voy una semana, me voy 3 días. En la nevera te queda esto, en la esto. A los que van a quedar en la casa le van a dar instrucciones. Eso es lo que hace cualquier persona. Es lo mismo que hace Dios con sus hijos. En pocas palabras, Dios nos dice a nosotros, hijos, estos son mis tiempos. Esperen en estos tiempos y yo vendré y cumpliré todas estas cosas en ustedes. Entonces lo que dice Tesalonicenses, Pablo les está explicando a la iglesia de Tesalónica todo lo que está ocurriendo y cómo van a suceder esos tiempos. Y escuche, en realidad no es necesario que les escribamos. ¿En realidad qué? Ok, resalte las palabras, no es necesario que les escribamos. Versículo 2. Pues ustedes saben muy bien que el día del regreso del Señor llegará inesperadamente. ¿Cómo va a llegar? No se escucha. ¿Cómo va a llegar? Muy bien, resalte las palabras inesperadamente. Pero la gran pregunta que nos hacemos es inesperadamente ¿para quién? Y la respuesta es muy sencilla. Para aquellos que no lo están esperando. Van a haber creyentes que no estén esperando porque están desubicados. Note lo que sigue a continuación. Ocurrirá como un ladrón en la noche. Resalte las palabras, como un ladrón en la noche. En pocas palabras, Dios está diciendo, el Señor, todas estas cosas ocurrirán en ustedes por la noche, ni se darán cuenta. Claro, cuando el creyente entiende eso y esas palabras de advertencia, Dios dice, el creyente dice, quiero dejar mi pecado, quiero volver al camino, quiero volver a hacer lo que tengo que hacer. Versículo 3. Cuando la gente esté diciendo, y aquí hablamos de la gente al común denominador, no los que están con Cristo, todo está tranquilo y seguro, entonces caerá encima la catástrofe tan repentina como le vienen los dolores de parto a una mujer embarazada. Quiero que resalte la palabra catástrofe repentina. Y escuche, y no habrá escapatoria posible. Si usted es creyente y está despistado, vuelva. Enamórese de las fiestas. Enamórese, descubra a Jesucristo a través de las fiestas. Vuelva otra vez a pensar, a preguntarse acerca de su fe. Y entonces volverá el ánimo de vida del Espíritu Santo en usted. Porque lo que usted está haciendo es volver otra vez a las bases correctas. Y la base correcta de cualquier iglesia es el Señor Jesucristo. Amén. Necesita un aplauso de todos nosotros. Venga. Versículo 4. Pero ustedes, amados hermanos, esta es la iglesia, no están a oscuras acerca de estos temas. La iglesia tiene que saber los tiempos.
La iglesia tiene que conocer qué es lo que está pasando y dónde va a pasar. No solamente lo que pasa alrededor nuestro, pero lo primero que tiene que conocer es el calendario de Dios. Y conociendo el calendario de Dios, la iglesia se va a saber ubicar. Mire, les voy a contar la historia de los tres reyes magos. ¿De los tres qué? Reyes magos. Mire, los tres reyes magos ni eran tres, ni eran magos. Los tres reyes magos realmente eran varios. Y no eran magos porque lo que ellos eran en realidad eran creyentes que se quedaron en Babilonia durante el tiempo en que fueron tomados por el rey Nabucodonosor a Babilonia bajo el juicio de Dios. Y esos creyentes que estaban allí generaciones después de Daniel comenzaron a leer lo que Daniel había escrito. Y ellos lo que habían interpretado y decía allí era que en algún momento en la historia Dios iba a poner una estrella, la famosa estrella de Belén, y continuamente ellos y sus familias comenzaban a mirar y a esperar en la escritura y decían, ¿cuándo serán los tiempos? En el momento en que llegaron los tiempos y vieron la estrella aquella de Belén, salieron todos aquellos hombres de una comunidad o de una iglesia o de lo que había de las sinagogas del momento y montaron sus caballos, montaron sus camellos con todo lo que habían preparado cuando sabían que iba a cumplir la profecía, y todos habían ahorrado dinero, habían plata, incienso, mirra, y lo montaron en sus caballos y se tiraron 3 meses de camino hasta llegar a Jerusalén. Cuando llegaron a Jerusalén, Jerusalén se conmovió, no porque eran tres pelagatos, se conmovió porque eran unos 300 personas creyentes de la comunidad de ese momento que estaban y dijeron, se acercaron los tiempos, lo sabían. La iglesia es un tipo, debería ser un tipo de reyes magos o de sabios de Oriente. Está mejor dicho en inglés. Y cuando llegaron allá, recuerde que salieron de camino al rey y el rey se les acercó y les dijo, díganme en dónde está para matarlo. Y había pasado, movieron el interés de Herodes, y Herodes era un perro viejo. Y al mover el interés de Herodes, dijeron, llegaron, dice, cuando el niño tenía 1 año a su casa, no lo encontraron en un pesebre, lo encontraron en su casa y le dieron la adoración que se merecía, pues que ese era el Mesías. La iglesia debe de saber cuándo son los tiempos. Deberíamos entender que estamos familiarizados con eso. Y al familiarizarnos, nuestras vidas se pueden enderezar de una manera especial. Entonces lo que estamos hablando es muy grande. Escuche lo que dice en la siguiente parte del versículo. Amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos. Resalte las palabras. ¿No serán qué? Sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón. Pues todos ustedes son hijos de la luz y del día y no pertenecen a la oscuridad. En tercer lugar, el mensaje de las fiestas produce algo, y de la agenda de Dios produce algo en los creyentes que están encaminados. Y anote lo que produce. Produce que renueven sus fuerzas. Cuando usted entiende que el Señor y estas fiestas están tan cercanas, usted renueva sus fuerzas. Se pone firme en su esperanza. Pastor, ¿qué esperanza? Porque ya no hay esperanza. El mundo nos muestra que no hay esperanza, mas Cristo sigue siendo la esperanza práctica de nuestras vidas. Parece que las cosas, decir que no hay esperanza es como si no estuviera, como si no hubiera ningún tipo de final. Yo recuerdo que cuando estábamos teniendo a Gabriela hace más o menos 14 o 15 años, antes de ese momento orábamos para tenerla y se me venía el pensamiento que se le viene a todos los padres después de los 30. ¿Cómo voy a traer un hijo a este mundo? ¿Sabe que la razón principal por la cual la gente, la generación en la que estamos, no quieren tener hijos se llama miedo, desesperanza? ¿Por qué no quiere? Porque ellos dicen, si traemos un hijo al mundo va a sufrir. Van a sufrir tanto y tenemos tanto miedo. Y es por eso que usted encuentra gente a su alrededor, jóvenes, que piensa, no vamos a tener hijos, vamos a tener un perro, vamos a tener un gato. Y todo es dañando el plan de Dios. Mientras que Dios dice, tengan esperanza, tengan sus hijos, porque la salvación es para ustedes y para sus hijos. Amén. Necesito el aplauso, Señor. Venga.
Entonces, ¿qué pasa con los creyentes? Renuevan sus fuerzas y mantienen firmes en la esperanza. Vaya conmigo a Lucas capítulo 21, versículo 28. Y vaya conmigo y lea esto. Mire lo que dice. Por lo tanto, el contexto de la venida de Cristo, dice el Señor, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, quiero que resalte la palabra todas estas cosas. Aquí estamos hablando, cuando todos los eventos y los momentos de Dios comiencen a suceder, dice el Señor, pónganse de pie. Pónganse ¿cómo? Dice, y levanten la mirada, porque la salvación está cerca. Amén. Denle un aplauso, por favor. Si entiende esto, está muy claro. Quiero que resalte las palabras, pónganse en pie. Quiero que resalte las palabras, levanten la mirada. No está hablando de ponerme en pie físicamente, porque cuando estas cosas vayan pasando, yo no puedo mantener en pie muchos años. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de una actitud, la actitud de fe y de expectativa que tienen los que creen en Jesucristo. Pablo tenía esta actitud tan clara que dijo, el Señor viene ya. Y aquel que leyera los escritos de Pablo y las cartas hubiera pensado, el Señor viene como la semana que viene. Y Dios nos dice, la iglesia tenga esa expectativa, pónganse de pie, anímense unos a otros, levanten su mirada. Levanten su mirada porque hay esperanza. Levanten su mirada porque viene el tiempo. ¿Y cómo ocurre? Conociendo quién es Dios. Amén. Otro aplauso al Señor. Venga, no dejemos de adorarle. Entonces, quiero llevarlo ahora a que entendamos un concepto importante. Y el concepto es el siguiente. ¿Por qué, según Efesios 1, del 9 al 11, conocer el maravilloso plan de Dios es un privilegio para el creyente? Anótelo allí. Rellene sus preguntas. Quiero llevarlo. Escuche lo que dice. ¿Por qué? Está en pantalla. ¿Por qué? Según Efesios 1, 9 al 11. Y voy a tomar este versículo, esos tres versículos que hay, y voy a quebrantar, a dividirlo en cuatro ideas esenciales que Pablo nos da. Y quiero a continuación que veamos la grandeza de Dios. Y vamos a ver por qué este plan de Dios es tan maravilloso para nosotros y por qué es un privilegio entender los planes de Dios y por qué usted de manera práctica debe de esperar y celebrar y entender estas fiestas y estos tiempos en su vida. ¿Por qué van a otra vez a reavivar el espíritu en usted y van a reavivar su fe de tal manera que usted pueda esperarlo de pie y con la mirada levantada? Señor, quiero que vengas. ¿Cuándo será ese momento en el que tú vengas? Y Efesios 1, 9 al 11 comienza con esta primera idea. Anótelo allí. Escuche lo que dice, póngalo, anótelo y escuche y concéntrese y llegue a conclusión, es decir, alabe. Recuerde, la alabanza es concluir con mi mente y aterrarme y asombrarme de lo maravilloso que es Dios. Entonces quiero que vaya con esa primera idea y escuche lo que dice en primer lugar. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Anótelo allí y escuche y desglose y piense un momento. Ahora, ¿cuándo? Ahora. Y note lo que dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad. Y esa voluntad con respecto a Cristo. Y quiero que se detenga a pensar mientras usted anota en varias cosas acerca de este punto tan importante que Pablo nos habla. Primero, quiero que piense, ¿quién de nosotros conoce los planes de Dios? Les decía en la primera reunión que hay parejas que me dicen, yo no sé ni lo que piensa mi esposo, ni lo que piensa mi esposa. Y estamos hablando de una persona que vive con ellos en pareja 40, 30, 20 años. Uno no sabe ni lo que piensan los hijos. Usted no sabe ni lo que piensa el primer ministro de este país. Ahora, quiero que se pregunte, ¿de dónde usted y yo podemos pretender conocer los planes de Dios? ¿De dónde usted y yo podemos conocer los planes de un ser tan alto,
tan sublime, tan perfecto. Y la siguiente cosa es, ¿por qué ese Dios nos va a nosotros a revelar sus misterios? ¿Quiénes somos nosotros? Si es que la palabra de Dios dice que no somos ni nobles, que no somos gente de realeza, que somos personas comunes y corrientes. Y Dios dice, a ustedes, manada pequeña, les doy por conocer mis planes. ¿Qué misterio es ese? La Biblia dice que solamente el Espíritu conoce lo que hay en la mente de Dios. Nosotros ni lo sabemos. Y escucha lo que voy a decir a continuación. Ni nos interesa muchas veces. Sin embargo, Dios dice, a ustedes les doy a conocer mis planes. Y les doy a conocer quién soy yo. A hombres comunes y corrientes que saben estas cosas y que se las explico a la iglesia. Vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 26 y podamos observar esto de una manera más amplia. Mira lo que dice. Este mensaje, ¿este qué? No se escucha. ¿Este qué? Este mensaje se mantuvo en secretos durante siglos. Quiero que piense que lo que Dios ha revelado y lo que nos revela y teológicamente se llama, hay un concepto que se llama, anótelo, le voy a hacer bien, se llama revelación progresiva. ¿Qué es la revelación progresiva? Que Dios con los tiempos va mostrando un poco más, un poco más, un poco más y un poco más y un poco más hasta que abre toda la cortina de la revelación. Cosas que nosotros sabemos hoy no las sabían los profetas del Antiguo Testamento. Para ellos había sido como un puntico y como si les mostrara una cortina y abriesen un poquitito de la cortina. Para nosotros, la iglesia, nos ha revelado cosas tan grandes. ¿Qué declaración más grande nos hace el Señor aquí con estas palabras? Es tremendo lo que nos dice. Dice que nosotros conocíamos cosas que el mismo Pablo no se imaginaba bien. Pablo tuvo una revelación clara, pero Daniel, al verla, el profeta Isaías, Elías, todos esos grandes hombres no entendieron todas estas revelaciones tan grandes que nosotros hoy podemos entender. Es decir, nosotros tenemos entonces toda la revelación, no, pero vamos conociendo cada vez más de gloria en gloria. Denle un aplauso, Señor. Se merece una alabanza. Escuche lo que sigue a continuación. Este mensaje entonces que se mantuvo secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se le ha dado a conocer al pueblo de Dios. ¿A quién se le dio a conocer? ¿A quién se le dio a conocer? Resalte las palabras. El pueblo de Dios es la iglesia. Y la iglesia está hecha por Israel creyente y judíos, gentiles no creyentes. Él nos está diciendo, quiero que entiendan estos planes. Es que yo me quedo asombrado y yo digo, Señor, ¿quién soy yo para que hoy yo conozca los 7 eventos más importantes de toda la historia de la humanidad? Parece un cuento y parece una fantasía, pero eso es lo que nos está diciendo el Señor. A ustedes, a la iglesia, les estoy dando a conocer los tiempos. Les estoy dando a conocer los secretos de los siglos. Versículo 27. Escuche lo que dice, y esto es fascinante, es maravilloso, es digno de ser alabado y es digno de quedarse en admiración a lo que él dice. Escuche esas palabras. Dice, pues él quería, ¿quién quería? Él, Dios, quería que su pueblo supiera las riquezas y la gloria de Cristo. Que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes, los gentiles. Quiero que resalte las palabras, que supieran, que su pueblo supiera las riquezas y la gloria de Cristo. Es tremendo lo que nos está diciendo. Nos está diciendo todo lo que pertenece al Mesías es de la iglesia. Todas las riquezas maravillosas del Mesías es de ustedes. Y vuelvo y pregunto, ¿quiénes somos nosotros? Algunas jovencitas están estudiando en su colegio, otros quizás trabajan en un coffee shop, otros simplemente son unas amas de familia, otros están enfermos quizás, y todos llegamos a la misma conclusión. Esto es más grande de lo que nosotros podemos entender. ¿De dónde sale esta verdad que Dios nos está diciendo?
Escuche lo que sigue a continuación. Y el secreto, ¿el qué? Resalte las palabras. Y el secreto es que Cristo vive en ustedes. Y eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Escuche lo que dice. Esto les da la seguridad. Resalte las palabras. Esta es la seguridad que tenemos nosotros. Nuestra seguridad no está en nuestro trabajo, en nuestra cuenta de ahorros, en que estamos casados, en que tenemos una carrera, en que tenemos un título, en que hemos comprado una propiedad. Nuestra seguridad está en la comunión que tenemos con Jesucristo. ¿Cuál es el problema? Que nuestros sentidos nos traicionan y nos hacen pensar que nuestra seguridad es todo lo demás. Y le voy a decir la razón principal: la falta de adoración, la falta de concluir que Dios está haciendo cosas tan grandes que solamente Él las puede hacer y que nos las transmite a nosotros. Es por eso que nuestros 5 sentidos son de alguna manera como fue con Eva, los ponen y nos enredan a nosotros y dejamos de creer lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Ahora Dios nos ha dado a conocer a nosotros su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Amén. Dele otro aplauso, Señor. Venga, alabemos al Señor. Gratitud. Le doy la siguiente idea del apóstol Pablo. La siguiente idea la encontramos en ese versículo y en el siguiente, y está en pantalla de esta manera. Y el plan es el siguiente. ¿El qué? El plan. Dios todo lo hace planeado. Todo lo planea. Todo lo hace. Pero escuche cuál es el plan de Dios. El plan es el siguiente. A su debido tiempo, ¿cuándo? A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las cosas que estén en el cielo y también todas las cosas que están en la tierra. Y quiero que desglosemos esta idea. Es muy importante para usted y para mí. Primero quiero que entienda que hay un plan. Y que hay un plan bien hecho. No es un plan cualquiera. Es un plan bien diseñado. Y es un plan que nos dará los tiempos, que nos dará el fin que Dios espera y realmente nos dará el fin que cada uno de nosotros está esperando. El día a día de este mundo, de una vida sin Cristo, nos dice en qué momento esto se va a levantar. Todos pensamos, y el que tenga hijos y tenga nietos, dijo, no, ¿cómo traigo un hijo a este mundo tan mal que está? Mire lo que está pasando en los hogares. Mire lo que está pasando en la sexualidad. Mire lo que está pasando con las drogas. Mire lo que está pasando en todas partes. ¿Y qué nos muestra? Nos muestra una figura de un mundo totalmente acabado y depravado cada vez más. No vamos mejorando. Y eso es una realidad. No vamos mejorando. Si estuviéramos mejorando, tendríamos más hijos. No vamos mejorando. El ser humano se está quedando sin esperanza. Acaban en la BBC o acabo de mirar hace 2 o 3 días una mujer en los Estados Unidos a los 30 o hace que no va a morir por ahora y están en una ley para que se pueda morir antes de tiempo. El ser humano se quiere morir antes de tiempo. ¿Y por qué se quiere morir? Porque no hay esperanza. No hay nada que pueda esperar. La palabra esperanza es nada que yo pueda esperar. ¿Qué puedo esperar? Que venga un gobernante, que se levante un dictador, que se levante un grupo, partido político, que se levante una persona y haga un cambio. ¿Dónde está eso? Si no está en ninguna nación, todo está patas arriba. No hay esperanza en este momento y usted y yo lo sabemos. Solamente tenemos una esperanza radical cuando tenemos a Jesucristo. Y eso es lo que Él nos está diciendo. Nuestra esperanza es que a su debido tiempo, el único que puede tomar las cosas es Él. El plan es perfecto. Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 5:1. Y lo voy a llevar al contexto de esto. Esto es lo que se llama Apocalipsis
y es la visión de lo que va a pasar en el futuro y es lo que nos habla y describe la gran tribulación. Pero mientras que quiero que usted lea conmigo esto, le voy a dar el contexto, pero le voy a dar una idea más que necesito que anote y que apunte. Este mundo no está gobernado por Jesús. Hay personas que creen que este mundo, esta sociedad está gobernada por Jesús. ¿Cómo va a estar gobernada con el resultado que tenemos? Entonces Jesús no sabe gobernar. Pero la verdad es que Jesús lo anuncia en Mateo 4, cuando es muy fácil entender que cuando le están diciendo a él y lo están tentando, le están diciendo, si postrado me adorares. Y Jesús le responde, a tu Dios solamente adorarás. No le dije, eres un mentiroso, diablo. La realidad es que este mundo no tiene esperanza y que este mundo no está gobernado por Dios. Por eso no hay esperanza. Entonces, ¿quién está gobernando? Usted y yo estamos gobernando nuestros pequeños mundos y estamos bajo un concepto satánico en todos los aspectos. Y satánico no solamente es el diablo, satánico también es nuestra forma de actuar frente a todo lo que hacemos. Y quiero que piense eso. Todo lo que usted y yo escogemos es en contra de Dios. Entonces lo voy a llevar ahora a Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y el contexto de este texto que vamos a hablar es el siguiente. Juan, el profeta, escritor de la primera, segunda y tercera carta de Juan, escribe Apocalipsis. Dios lo lleva en la isla de Patmos y le da la visión o la visión profética de lo que habría de ocurrir al final de los tiempos. Y dentro de eso lo llevó a lo que se llama la coronación del Mesías. ¿Cómo se llama? La coronación del Mesías. Y es el momento en el que el mundo entero se detiene y Dios está juzgando todo lo que hay. Y entra Juan en ese momento, versículo 1, dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera. ¿Qué tenía el que estaba sentado en el trono? Un libro. Quiero que resalte la palabra el que estaba sentado en el trono. Vio en las manos de Dios, el juez del universo, que estaba sentado. Él es el que se sienta. Y escuche esto que es fascinante cuando usted lo entiende. Dice que la visión o lo que iba a ocurrir es que, o va a ocurrir, es que va a estar el trono de Dios y él va a estar sentado en ese trono. Y en la mano derecha tiene un rollo que está escrito por dentro y por fuera. Y a ese rollo, resalte las palabras, el rollo que está escrito por dentro y por fuera, es la tarjeta de propiedad del mundo. Es una expresión. Imagínese esto, lo detiene la policía y le pide papeles del carro. Tráigame las escrituras de su casa. Estas son las escrituras de la creación. ¿Estas son qué? Las escrituras de la creación. Por favor, resalte esas palabras unos momentos. Son las escrituras de la creación. Y dice que era ese libro, ese rollo que tiene el Dios Padre, Dios Juez del universo, es por dentro y por fuera, está sellado con 7 sellos. La palabra 7 sellos es un concepto donde nos dice que tiene una santidad y que solamente lo puede abrir alguien con esas características. Versículo 2, escucha lo que dice a continuación. Y este es el apóstol Juan. Dice, y vi un ángel fuerte. ¿Qué vio? Un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? En pocas palabras, el ángel está hablando a todo el mundo. Es el eco de nosotros, es el eco de la humanidad, es el eco de la creación. ¿Quién puede tomar control de todo lo que está pasando? Donald Trump, Putin, ¿quién? Lo que está diciendo es lo que nosotros escuchamos en nuestro interior. ¿Quién es digno? ¿Quién puede? ¿Quién tiene la habilidad, la capacidad física, emocional, pero la capacidad mental de tomar el orden de la creación? ¿Quién está haciendo? Eso es lo que el ángel está diciendo en ese momento. Y escuche lo que sigue, que es peor o más difícil todavía de entender, de desatar sus sellos, es de hacer, de abrir y de hacer que esto funcione. Versículo 3 dice, y ninguno. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ninguno. Dice,
ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro. Escucha lo que sigue a continuación, ni aún mirarlo. En pocas palabras, si se hubiera detenido el tiempo y el apóstol Juan viera todas las cosas, dijo, revisó en la historia, no ve, no hay hombre, no se ha levantado psicólogo, psiquiatra, no se ha levantado un médico, no se ha levantado un premio Nobel, no se ha levantado un filósofo, no se levantó la Madre Teresa de Calcuta. No hay en ningún lugar en el mundo, en la creación entera, alguien que pueda tomar las riendas del mundo. Y usted y yo pensamos cada X tiempo que podemos decirle a Dios qué hacer. Dios, ¿por qué no haces esto? Lo que le estamos diciendo es poniéndonos en los zapatos de Dios, en el trono de Dios y decir, juzgamos, yo juzgo en vez de ti. Como cuando usted se sienta en la televisión y se sientan a ver un partido y la persona que está viendo el partido se cree el técnico y comienza, y este aquí, y este allá, y este allá, ese es muy tonto. Ese técnico que tiene ese equipo, sí es el de los peores de todos. A ver si usted es capaz de hacer eso. A ver si somos capaces. El apóstol Juan nos está diciendo, no encontró a nadie. No hay nadie. Y yo le pregunto, mire su base de datos. Abra su teléfono y mira a ver quién hay que pueda gobernar el mundo. Algunos de ustedes postularían a su papá, a su mamá, a sus hijos. Algunos nos postularíamos a nosotros. Y ninguno de nosotros puede tomar las riendas del mundo. Si usted se quiere preguntar por qué Jesucristo tiene que tomar todo, y mire, y estamos avanzados, la degeneración va acelerada. La degeneración de este mundo no va paso por paso. Les decía en la primera reunión que si hubieran visto la película de Netflix o la serie de Netflix del adolescente, y todo el mundo la ha visto, primer ministro, todo el mundo, sabiendo que es una realidad que ellos mismos comenzaron. Y son jóvenes en celulares. Y eso es simplemente una parte de lo que está grave. Con razón Juan puede decir estas palabras y el que se atreva a negarlas caería en un gran error. Note lo que sigue a continuación. Versículo 4. Escuche, no podía ni mirarlo. Versículo 4. Y lloraba yo mucho. Quiero que resalte las palabras. Y lloraba yo mucho. Le voy a decir que está experimentando el apóstol Juan. El apóstol Juan está mirando la vida, en este caso, de toda la creación. Pero es lo mismo que usted siente a nivel personal. Señor, ¿quién podrá limpiarnos? ¿Quién podrá sacarnos de este? ¿Quién podrá mejorar mi matrimonio? ¿Quién podrá sacarme de las drogas? ¿Cómo voy yo a cambiar? No soy capaz. Es la misma frustración que hay en el ser humano porque no tiene a Dios. Solo que Juan la está multiplicando por toda la creación. Y lloraba internamente o externamente, lloraba mucho. Dice, escucha lo que dice, porque no se había hallado a ninguno. Quiero que resalte la palabra ninguno, por favor. Ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Resalte las palabras, abrirlo, leerlo, ni siquiera mirarlo. Quiero que aprecie unos segundos la palabra mirarlo. Es tan digno que nadie puede ni mirarlo. ¿Qué clase de declaración está haciendo el Señor a través de Juan en este momento? Y le pregunto, iglesia, ¿quién puede hacerlo? ¿A quién conoce usted? ¿Quién de nosotros puede decir, Señor, mira, llévame allí, hazlo yo lo quiero hacer? Señor, por favor, yo sí soy bueno. Si todas nuestras obras son como trapos de inmundicia. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y escuche las siguientes frases. He aquí, el león de la tribu de Judá, resalte las palabras, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, resalte las palabras, la raíz de David y el león de la tribu de Judá, es decir, Jesucristo. Dice, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Quiero que resalte las palabras, ha vencido.
Mire, nosotros pensamos que lo que Cristo ha hecho en nosotros es para que tengamos una buena vida aquí. Y algunos de nosotros hemos pensado en la prosperidad. Ay, Dios, amor, dinero y salud. Y que la victoria de Cristo es una pequeña religión. Pero escuche lo que dice el apóstol. Dice, Él ha vencido para abrir, para tomar la autoridad total. El mundo, dice en Romanos, está clamando porque alguien venga a detener lo que está pasando. Solo que nosotros hemos aprendido a vivir en lo que está mal. Se lo dije el otro día que los seres humanos son como los cerdos, quieren vivir en el lodo todo el día. Y estamos acostumbrados a lo malo y rápidamente nos acostumbramos a lo malo. Versículo 6. Y miré y vi que en el medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba uno en pie, un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos. Resalte las palabras cordero como inmolado. 7 cuernos, está hablando de autoridad, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Versículo 17. Y escuche esto y descanse en su corazón en estas palabras, aunque no las entienda totalmente. Porque el que decida entender esas palabras se va a llenar de una esperanza y expectativa tremenda. Por supuesto, eso es una señal de que usted es elegido. Si usted esto no lo entiende por nada, no es una cosa que tenga que ser intelectual, es una cosa que es espiritual. Y dice el Señor, versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Quiero que resalte esas palabras claramente. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cualquiera que lee esto dice, eso no ha pasado nada. Y lo que nos está diciendo es, vino y tomó el control de toda la creación en absoluto. Quizás usted no esté preocupado por todo el planeta, pero estoy seguro que su preocupación interna, si usted es una persona que camina con Cristo, su preocupación interna es igual a la de él, Juan. Señor, toma mi vida. Piensen en eso unos segundos. Deje que la palabra de Dios entre en su corazón. Cristo, Dios, el plan de Dios es poner todas las cosas bajo Cristo. Olvídese que vamos a ver compañías como Tesla, Google, Amazonas, universidades, cónsules. Lo único que va a pasar después, a la siguiente etapa, es la iglesia y la familia. Lo más poderoso que tiene esta humanidad es la iglesia. Dios no ha dicho, he decidido mostrar mi poder en los ejércitos de este mundo, en las mejores compañías, en las mejores charities, en los mejores pensadores, en las mejores universidades. Dios nunca dijo eso. Dijo, solamente voy a mostrar mis virtudes a través de lo que se llama la iglesia. Amén. Denle un aplauso, Señor. Venga, fuerte. Vamos a colocarnos de pie un momento. Respira unos segundos. Ya nos llegó el tiempo de verano y seguro que sí. Respire, tome aire. Dele un aplauso gigantesco a Dios, alábele. Piense, piense en Él, pídale que ponga estas verdades en su corazón, que las escriba para poderlas entender. ¿Ya tomó aire? Muy bien, continúe entonces conmigo. Siéntese, tome asiento. Le llevo las siguientes 2 ideas y ya terminamos. Escuche la siguiente idea. La siguiente idea es que, es más, escríbalo allí, dado que estamos unidos a Cristo, quiero que lo lea, perdón, que lo escriba y lo atesore también. Y mire lo que dice el Señor. Entonces Él dice, a la iglesia ha decidido revelarle todo. Y ese todo es poner todo bajo Cristo. Y ahora nos dice, y esta es la parte que más nos beneficia, y dice, y es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano. Y le estoy dando la idea textual desde la referencia Nueva Traducción Viviente de lo que es el texto.
Escuche lo que dice y dele vuelta a su momento. Dice, debido a que ahora estamos en Cristo, unidos a Él. No porque conocemos algo de Cristo, sino que estamos unidos, estamos en Él, en la relación con Él. No es lo que yo sé de Cristo, es la relación que tengo con Cristo. En Cristo hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano. Quiero decirle y anunciarle esto. El plan de Dios se va a cumplir exactamente como Él dice. Si Él dice que volverá, volverá. Tenemos una cosa muy clara. Se cumplieron las primeras cuatro fiestas. Las terceras fiestas, las siguientes 3 fiestas se van a cumplir a cabalidad. Él dice, la palabra que yo digo desde antes se cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es y va a ser según lo que Él ha dicho. Sus promesas son tan fieles que ninguna va a dejar de cumplir. ¿Cuál es el problema? Nosotros temblamos al no verlas cumplidas muchas veces. Tenemos temor por falta de esperanza, por muchas cosas. Pero quiero llevarlo a este concepto. Como este plan envuelve a la humanidad entera, le voy a dar, y anótelo, la única diferencia entre nosotros y los que no están en el plan o los que no van a beneficiarse del plan se llama libre albedrío. Anótelo, libre albedrío. Y el libre albedrío, en pocas palabras, escuche lo que voy a decir, es aquello que hoy clama el mundo entero. ¿Sabe qué clama el mundo entero? Mi cuerpo, mi elección. My body, my choice. Debido a que el ser humano está diciendo lo mismo que dice, es mi elección, mi cuerpo. Si yo quiero matar a un bebé en mi vientre, es mi cuerpo, es mi elección. Ese concepto es el concepto que va a hacer condenar al ser humano. Es lo mismo que hace una persona cuando se cambia de sexo. Es lo mismo que hace una persona cuando cambia lo que Dios está diciendo. Le voy a decir, y anótelo, el problema más grande del ser humano se llama su libre albedrío. Nuestra capacidad de elección, de elegir, es nuestro más grave problema. ¿Por qué? Porque no sabemos elegir. Me temo decirle esto. Muchos que Dios quiera salvar, ¿sabe por qué Dios no salvaría a muchos? Porque dirían, Dios, yo no te di mi consentimiento para que me salvaras. Dirían, Dios, yo no te he dado mi consentimiento para que me salves. ¿Quiere pensar en eso unos segundos? El mundo, el ser humano ahora le diría a Dios, yo no te he dado consentimiento, no me salves porque yo no quiero ser salvo. Entonces, es solamente, y esta herencia solamente para los que están unidos a Cristo. Qué verdad más desgarradora y más privilegiada. Privilegiada, ¿por qué? Porque usted y yo estamos, si está en Cristo. Y desgarradora, ¿por qué? Porque algunos, aunque le ofrezcan la salvación, van a decir, no quiero, no quiero que me salves. No quiero que me salves, no me gusta tu salvación, no te he dado consentimiento para que me salves. Quiero llevarlo a Mateo 25:31. Le quiero decir una cosa, y esto es categórico. Es mejor que Dios decida a que usted y yo decidamos. Le quiero decir esto, usted y yo siempre vamos a decidir a elegir mal por nuestra naturaleza. Y de repente elegimos, pensamos que elegimos bien y mentiras que elegimos mal. Y hay veces que pensamos que elegimos mal
y mentiras que hemos elegido bien en Dios. Lo peor que le puede pasar o lo peor que tiene el ser humano es ese elemento que se llama libre albedrío. Ese libre albedrío es lo que nos deja a nosotros ese mentira y esa fantasía que nosotros podemos tomar todas las decisiones. Y le voy a decir esto, somos probados continuamente. Todos los minutos de nuestra vida somos probados en nuestro libre albedrío. Si andamos por fe o si andamos por vista. Todo en la vida es una decisión. ¿Le creo a Dios o no le creo? ¿Le creo en esto o no le creo? ¿Y cuál es el problema? Que esa decisión nos desgarra por dentro. ¿Por qué nos desgarra? Porque somos rebeldes internamente y porque queremos hacer lo que nos parece. Pero lo que nos muestra el Señor es lo siguiente. Mateo 25, 31. No, note lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿cuándo quién? Venga en su gloria acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Quiero que resalte la palabra trono glorioso, quiere decir entonces juzgará. Versículo 32. Todas las naciones se reunirán en su presencia. ¿Cuántas naciones? ¿Cuántas? Todas las naciones. No va a haber una que falte. Donde usted venga y usted dice, pastor, no le creo, no importa. Aunque usted no crea, llegará el momento en el que Dios va a juzgar a todo el mundo. Yo le he dicho desde el principio, el trabajo más difícil de Dios y más difícil que tiene que hacer es juzgar. Y la gente dice, Señor, pero ¿por qué no resuelves esto ya? Y Pedro dice, el apóstol Pedro dice, porque Dios está esperando que la gente pase al arrepentimiento. Dios no está entreteniendo a nadie. Dios está esperando que usted y yo nos arrepintamos. Y entonces nos dice esas palabras, todas las naciones se reunirán en su presencia. Siguiente parte del versículo dice, y separará. Quiero que resalte las palabras, separará, juzgará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras. Qué palabras tan desgarradoras y tan fuertes son estas para aquel que las entiende. Es esto lo que nos hace sentir por nuestra familia un deseo por alcanzarlos, un deseo por hacer algo. Con razón, estas fiestas hacen que el corazón se vuelva porque hablan de todo esto. Estas fiestas hacen que uno diga, Señor, ¿cómo así? ¿En qué momento va a pasar esto en mi familia, en mi papá, mi mamá? ¿Cómo hago? Versículo 33. Pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Quiero que resalte las palabras pondrá, juzgará. Versículo 34. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha, vengan ustedes, que son benditos de mi Padre. Hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Quiero que resalten, hereden el reino. Esa es nuestra herencia. Pero quiero que coloque esta idea. La Biblia, se lo he dicho varias veces, no habla de gente buena o mala. La Biblia habla de gente injusta, anote esto, y gente justificada. Bíblicamente hablando, todos estamos lejos de la gloria de Dios, es decir, todos somos injustos. Y la diferencia entre nosotros y una persona que no cree no es nuestra capacidad, porque muchos de nosotros, algunos van a estar diciendo, Señor, no soy capaz más con mi vida. Ay, vuelvo a hacer lo malo y vuelvo a hacer lo malo y vuelve. Y no llega porque sea el más exitoso, sino que llega porque es el que más o el que desea ser ayudado por Dios. Y es la diferencia entre el injusto y el justificado. La iglesia está llena de gente justificada. ¿Y cómo justifica? Dios justifica a los que por fe se acercan a Él creyendo en su obra. No es una cuestión de habilidades, no es una cuestión de haber nacido en una iglesia, no es una cuestión de llevar años en la iglesia, es una cuestión de estar en relación con Jesucristo y entender esa justificación. Quiero que resalte las palabras también que son muy importantes y nos van a dejar a nosotros admirados
estas palabras. Escuche lo que dice. El reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Quiero que resalte esas palabras. Preparado desde la creación del mundo. Algunos están desesperados por una casa, por algo económico. Sienten que son lo peor. Y le voy a decir lo que pasó en Egipto. En Egipto, el segundo hombre a bordo era Moisés. Y Moisés estaba con el faraón. Y el faraón tenía todas las cosas habidas y por haber. Estaba engañado. Moisés estaba engañado. Y de hecho, el pueblo judío estaba engañado por todo lo que viene en Egipto, a pesar de que eran esclavos. Porque todos eran esclavos. Ya le dije que los 10 mandamientos, las 10 plagas, eran 10 dioses que Dios tenía que derrotar en el corazón de los israelitas. Ellos habían pensado, me encanta, yo quiero tener una casa, yo quiero tener un carro, yo quiero tener esto, y se confundieron totalmente en el camino de su vida. Y pensaron que lo valioso era eso. Hasta que Moisés tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, dice la Biblia que vio Dios como el invisible y decidió dejar la corte del faraón, ponerse a vivir con los esclavos. Nos cuenta la palabra de Dios y la historia que Egipto cayó unos años después. Unas decenas de siglos, un par de siglos, un siglo después. Moisés siguió camino del desierto. Pasó a la siguiente parte de la vida eterna, a pesar de que pasó con dificultades. Que no se les olvide que somos esclavos de Dios. Que no estamos en este mundo para ser ricos. No se nos puede olvidar eso. No podemos caer en la mentira y el engaño que lo material trae para nuestras vidas. Ahora, pastor, entonces no puedo tener algo. Por favor, tenga algo bueno. Pero no se confunda, porque muchos de la iglesia del día de hoy es como la mujer de Lot. ¿Qué estaba pasando en Lot? Dios le está diciendo a Abraham y le manda ángeles a Lot. Sal, Lot, de este lugar. Y mientras que está saliendo Lot de ese lugar, le dice a su esposa, ven conmigo. Y la esposa se devolvió llorando, no porque la estaban sacando, sino porque amaba lo que había en ese mundo. Muchos de ustedes y muchos de la iglesia moderna no se mueve porque ama el mundo. Si el Señor viniera hoy y le dijeran, Señor, por favor, no nos lleves ya. Déjanos otro rato más. Yo quiero estar en el shopping center. Yo quiero hacer esto. Yo quiero mi vida. Uno de los peores problemas que tiene el pueblo creyente se llama la comodidad. Saque un ejército y póngalo a dormir. Dele comida un año entero. Al final de ese año, ese ejército no es capaz de pelear ninguna batalla. Todos van a ser derrotados. A veces usted y yo le decimos al Señor, Señor, por favor, quítanos esta dificultad. Y Dios lo que está haciendo es manteniéndolo ajustado con su carácter. Piense unos segundos en eso. Preparado para nosotros. Entonces lo llevo a la última idea y el grupo de alabanza puede acercarse. Que nos dice Pablo en esto. Y nos dice, y el mismo Dios hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. El miedo más grande que tenemos, y se escucha y lo sé, y es mi mismo miedo, el mismo miedo que hay en mí. Señor, ¿y si no soy capaz? Señor, ¿y si yo no soy capaz de dar la talla? Si yo no soy santo. Pero es que nosotros no nos santificamos a nosotros mismos. Él es quien nos santifica. Y como Él es el que nos santifica, Él es el que tiene que llevar a cabo la tarea. Y Él dice, no importa, voy a hacer que todas las cosas resulten de acuerdo a mi plan. Qué difícil es entender esto cuando la familia, cuando estamos luchando, cuando estamos mal en el matrimonio, cuando hemos pecado, cuando estamos viviendo las consecuencias del pecado, cuando estamos luchando con problemas internos, con problemas externos, cuando estamos luchando y tratando de vivir en una sociedad totalmente atea, cuando estamos viviendo en un mundo que es en contra de Dios, cuando a lo bueno le dicen malo, cuando a lo malo le dicen bueno, cuando legislan lo malo, cuando dejan de legislar lo bueno. Señor, ¿cómo vas a hacerlo?
Y él nos dice estas palabras. Vaya conmigo a Primera de Pedro 1:5. Y quiero que atesore estas palabras en su corazón como una palabra de esperanza única. Y note lo que dice, muy despacio. Dice, por la fe que tienen. ¿Por qué? Resalte las palabras. Por la fe que tienen. Fe no es creer algo. Fe para nosotros va más allá por la relación que tienen con Jesucristo. Resalten esas palabras y coloque por la relación que tienen con Cristo, por su relación con Él. Tenemos que volver a redefinir la fe en un mundo tan caótico y tan confuso. Escuche lo que sigue a continuación. Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. Resalte las palabras los protege. Resalte las palabras su poder. Resalte las palabras hasta. Resalte las palabras que reciban esta salvación. Él le está diciendo a su iglesia, y sabe el Señor y conoce nuestras dificultades. No son dificultades por causa nuestra, porque muchas de nuestras dificultades son por causa de nuestro comportamiento errático y rebelde. Pero las que Él dice son por su nombre. Y nos dice así, Dios los protegerá con su poder hasta que reciban esta salvación. Luego nos dice, la cual está lista para ser revelada en el día final. Y quiero que resalte las palabras, está lista para el día final. Está reservada, revelada, lista para ser revelada el día final, a fin de que todos la vean. Es cierto lo que dice el apóstol Pedro, que nosotros no vemos y no hemos visto al Señor, que nosotros estamos esperándole y que hemos creído en alguien que no ha visto y que los ángeles nos pueden ver a nosotros y se admiran de que creamos en alguien que no hemos visto. Y yo quiero que nos llenemos como iglesia de esperanza, que entremos a estas fiestas a conocer a Jesús, que dispongamos el corazón, que aunque no le hemos visto totalmente con los ojos de la fe, ya hemos experimentado la relación con Él. Esperamos que haya sido de bendición para ti. No olvides compartir este vídeo con otras personas para que pueda ser de bendición para ellas también. Te animamos a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo estás, para que te lleguen las notificaciones del nuevo contenido.